Satoshi maníacos, criptonautas y revienta bloques de la blockchain. En este resto de semana se prevé volatilidad pura, y todo está en silencio, y eso no es neutral, es estratégico. De hecho, deberías levantar la cabeza ahora mismo y dejar de mirar cada vela como si tu vida dependiera de eso. Porque cuando el mercado entra en silencio no significa que se haya detenido. Significa que está tomando decisiones que la mayoría nunca verá en tiempo real. Como Satoshi planeó, los grandes movimientos suceden fuera del foco, donde solo los que entienden la estructura toman posición. Mientras todos esperan explosiones repentinas, velas gigantes que rompan el gráfico o titulares virales que griten, BTC al cielo, la verdadera acción ocurre fuera del foco, lejos de ojos curiosos y de la narrativa diaria de miedo o euforia. Lo que está pasando ahora es invisible, pero sólido, y entenderlo es la diferencia entre ver simplemente un gráfico y realmente leer el tablero. Déjame ser claro. Esta fase es crucial, porque es cuando se reconfigura el mercado. Y aquí viene lo más interesante. Si piensas que la calma es aburrida, estás a punto de descubrir que es donde se escribe la verdadera historia de Bitcoin. Históricamente, antes de cada gran impulso, el mercado muestra este mismo patrón: aparente quietud, pocos movimientos visibles y acumulación de capital serio. Los titulares gritan miedo o caída, y todos los ojos siguen la misma narrativa. Pero lo que los grandes hacen es exactamente lo contrario: observan, acumulan y preparan su posición mientras el resto juega con emoción. En este vídeo no solo voy a contarte lo que está pasando, voy a mostrarte las piezas del tablero. Cómo se están moviendo y por qué esta fase silenciosa podría ser el preludio de movimientos que redefinirán estrategias completas. Cuando el ruido desaparece, los que saben leen cada susurro del mercado. Y te advierto, esto no es teoría ni especulación. No estoy hablando de gráficos o predicciones vacías. Estoy hablando de señales reales, compras estratégicas y movimientos institucionales que solo algunos saben interpretar. Al final de este vídeo, vas a entender por qué este momento de calma es más importante que cualquier vela explosiva que hayas visto antes. Si revisas lo que pasó ayer y anteayer, el patrón es evidente. Bitcoin se mantiene estable, sin pánico y sin euforia, mientras el mercado parece aburrido para el ojo impaciente. Pero esta calma no es casualidad, es estabilidad construida por capital que no entra para especular unos días, sino para posicionarse meses o años. En ciclos anteriores, este comportamiento apareció cuando actores que no buscan velocidad sino control estructuraban el mercado. Aquí, XD, muchos confunden la falta de volatilidad con falta de interés, y es justo lo contrario. Cuando el ruido baja, los movimientos importantes ocurren fuera del foco: ETFs avanzando, regulación coordinándose, exchanges y ballenas acumulando, mientras otros debaten si esto ya terminó o apenas empieza. Si parpadeas, te pierdes cómo los grandes acomodan piezas mientras todos discuten si esto se acabó o recién empieza. Si crees que Bitcoin solo se mueve solo, mira esto. Michael Saylor compró $75,30 millones en BTC cuando los precios cayeron bajo $75.000, y poco después otros $90 millones más. Esto no es casualidad, es estrategia silenciosa. Cuando todos venden con miedo, los grandes compran con visión. Cada una de estas compras deja una señal clara: el capital serio no busca adrenalina diaria, busca posición y control. Además, esto nos recuerda la diferencia entre inversores que buscan emoción y los que buscan sostenibilidad y control del mercado a largo plazo. Mientras tanto, Binance hizo su primera compra de BTC por $100 millones desde su fondo SAFU de $1 millones, y luego sumó $300 millones más a su reserva, mostrando cómo los exchanges actúan como jugadores estratégicos y no solo intermediarios. Si pensabas que Binance solo facilitaba trades, mira cómo construye su control en silencio. Las ballenas aprovecharon la caída a $60.000 y adquirieron 40.000 BTC,
Bitmain compró 40.613 ETH durante liquidaciones, reforzando la idea de acumulación silenciosa. Pero no todo es Bitcoin. XRP corre riesgo de repetir la caída de 2022, con nuevos compradores que se hunden. Esto nos recuerda que incluso en mercados aparentemente estables, las señales de riesgo siempre están presentes. Lo que parecía un rebote inocente podría ser un déjà vu que pocos recuerdan, y esto conecta con un principio histórico del mercado: los patrones de pánico y recuperación no desaparecen, solo se disfrazan de calma. En el frente regulatorio, los fiscales de Nueva York dieron la alarma sobre la ley Genius y fraude cripto. Mientras Trump nomina a un candidato a la Fed, generando señales mixtas para BTC y liquidez estadounidense. Al mismo tiempo, bancos y criptomonedas debaten sobre la cuenta maestra delgada, y Corea del Sur expande sistemas de IA para rastrear manipulación. Regulación más inteligente significa que los traders también deben volverse más inteligentes. Cada movimiento regulatorio es un filtro estratégico de capital y oportunidades. No se trata de limitar, sino de ordenar el tablero. Locos de la criptoesfera, esto es clave para quienes quieren anticipar dónde se mueve el dinero institucional. En adopción y tokenización, Bed Bath & Beyond adquirirá Tokens.com para un proyecto inmobiliario tokenizado. Esto no es especulación, es la tokenización de activos físicos reales. No es solo inversión digital, es reconfiguración del capital físico en el ecosistema cripto. Mientras otros miran gráficos, este tipo de movimientos construye infraestructura financiera real, conectando activos del mundo tangible con blockchain. Y no olvidemos que estas adopciones suelen preceder a movimientos de capital mucho más grandes, que llegan cuando la infraestructura ya está lista. Mientras tanto, guerreros, los traders esperan que BTC toque un mínimo de $50.000 esta semana, pero Bernstein califica la venta reciente como el caso bajista más débil y mantiene el objetivo de $150.000 para 2026. Esto nos recuerda que el mercado no se mide por emociones, sino por acumulación, estrategia y control del capital grande, algo que pocos titulares mencionan. Y sí, BTC vio su cuarta vela roja mensual, lo que hace que muchos piensen que el mercado alcista terminó. Pero el mensaje interno es diferente. Las compras estratégicas de Saylor, Binance y las ballenas muestran que estamos en una fase de acumulación silenciosa. El miedo grita, pero los que entienden el juego ven acumulación. Aquí, es donde muchos pierden la perspectiva si solo miran gráficos. Además, la expansión de minería en Tennessee muestra que el capital físico sigue moviéndose. Energía, permisos y estabilidad legal deciden la verdadera fortaleza de la red. Al mismo tiempo, empresas como Ledger y Binance buscan licencias y salidas a bolsa estratégicas, integrándose con el sistema financiero sin perder control. Y cuando muchos esperan caos, ellos construyen legitimidad y posición para el largo plazo. Y esto conecta con una verdad silenciosa: el poder real no grita, se posiciona y espera su momento. Criptonautas, lo que hoy parece caos es preparación. Cada compra institucional, cada regulación selectiva y cada tokenización corporativa son señales de maduración del ecosistema. No estamos presenciando un ataque frontal, sino integración controlada. ETFs combinando BTC con oro, presión selectiva sobre stablecoins, coordinación regulatoria, expansión minera y empresas alineándose estratégicamente con la banca. Todo el tablero se está moviendo, solo que no lo ves en titulares. Al final, los próximos días no traerán fuegos artificiales, pero sí confirmaciones. Cuando esta fase de acumulación silenciosa termine, el movimiento que venga no pedirá permiso ni avisará con antelación. Leer el tablero con disciplina y perspectiva es ahora tu mejor movimiento. Cuando el mercado deja de gritar, los que entienden el juego toman posición real. Guerreros, recordemos la visión de Satoshi. Bitcoin no es para seguir titulares, sino para leer el tablero completo.
Satoshi maníacos, atentos, porque esto define quién tiene ventaja real. Si este análisis te da perspectiva, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con otros criptonautas que necesitan ver lo que realmente está pasando detrás del ruido. Nos vemos en la batalla por la descentralización, XD.